en el Estado de México. Y bueno, quiero agradecer la presencia de miembros de toda la República Mexicana. Saludos a Tlaxcala, saludos a Ecatepec, a Monterrey, a Tepic, Nayarit, a Monterrey, a Guadalajara, Jalisco, a la hermana República de Teotitlán, aquí muy cerca de nosotros. Buenas noches a Chihuahua también, saludos. Es un gusto que estén aquí con nosotros para la presentación de Héroes Anónimos 3, agradeciendo de antemano el patrocinio de esta sala, de este webinar por parte de Grand Tech y Back to Nature. Es un gusto trabajar con ellos. Envío saludos cordiales a todo el staff, a todo el equipo en Grand Tech. Y bueno, siempre preocupados por llevar conocimiento a la comunidad veterinaria. Cabe señalar que Héroes Anónimos está avalado por Conservet. Y bueno, pues es para nosotros un gusto a petición de ambas partes, es decir, a petición de Gran Pet y a petición de la vanguardia veterinaria. Siempre es grato que podamos coincidir y no discutimos mucho en el programa. La primera persona que se nos vino a la mente para esta tercera temporada justamente eres tú. Qué gusto en saludarte, bienvenida. Fue un empate técnico y bueno, eres, digamos, la consentida de ambas empresas. Sabes que es un gusto y antes de que te nos vayas, pues queremos tenerte las ocasiones que más podamos tener antes de tu partida en 15 días. Buenas noches, Vicky. Felicidades por los 35 años. Muchas gracias por estar aquí. Qué gusto verte. Todo mi cariño. Bienvenida, Vicky. Muchísimas gracias, buenas noches a todos y muchísimas gracias tanto a Gran Pet como a Vanguardia Veterinaria, gracias en especial a Joaquín, que siempre es un gusto y un placer trabajar con ustedes. Realmente me la paso muy bien cuando estoy con ustedes aquí y el hecho de tener ahorita pues a 329, 328 colegas conectados, pues da muchísimo gusto. Ay, espérenme. Ya está creciendo, mira, ya más médicos están ahí vamos. Muchas gracias a los que están ya escribiendo en el chat. Saludos, gracias. Ya por ahí hubo una felicitación de cumpleaños, gracias, pero en realidad ya descumplo años. Entonces, o bueno, ya estamos en la edad de descumplir años. Pero pues bueno, todavía aquí estamos dándole al rol y pues vamos a platicar un poquito sobre síncope, que ese es un tema que a mí me gusta mucho. Pobres perros, pero me gusta mucho el tema. Yo no te felicité porque no cumples años. No, la verdad es que hemos tenido muchísimo trabajo. Te mando un doble abrazo y doble beso por esta situación. Y sí, ya no queremos cumplir años, pero que cumplamos todos los deseos. Eso es lo más importante. Debo decir que te tuve que sacar hoy de clase para que vieras, estamos prácticamente en este momento, nos estamos viendo de tinta tú y yo para hacer este capítulo. Claro. Debemos de mencionar que Yuki está tomando con nosotros el diplomado de endoscopía y cirugía de mínima invasión. Está bien bueno, ¿eh? Está muy bueno el diplomado. Qué bueno que le gusta, pero sí, nos salimos los dos para, bueno, los tres, Jonathan está como peleando la otra aula, pero bienvenida, Yuki. Muchas gracias. Muchísimas gracias. En el momento que quieras presentar. ¿Qué te parece si ya empezamos para que tú estés cierre del otro de la otra clase? Es correcto. Y mientras, pues le empezamos a dar aquí al síncope, aquí los doctores, los colegas y
Y yo, ¿sale? Adelante, Yuki, bienvenida, qué gusto. Muy bien, chicos. Muy buenas noches. What? Yes, share. Solamente Vamos te a... invito a poder ver tu pantalla. ¿Ahí estamos? Excelente, Yuki. Nos vemos a la salida, dirían. Muy bien. Pues, doctores, el día de hoy vamos a hablar de un tema que a mí me gusta mucho, no porque sea algo muy agradable, ver un perro síncope es realmente angustiante. Para los propietarios y para los médicos también, más de uno yo creo que nos ha pasado que el perrito está en la mesa y de repente se desvanece en la mesa y todos corremos y bueno, es un cotorreo, ¿no? Entonces, no es una situación agradable, pero a mí lo que me gusta mucho de este tema es que está lleno de fisiopatología y está lleno de entender mecanismos fisiológicos que están alterados, que eso lleva a un estado de síncope. Los que me conocen saben que para mí la base de la medicina obviamente es la fisiología. Para poder entender a un organismo, a un cuerpo, un órgano, un sistema que funciona mal, pues primero tenemos que saber cómo funciona bien. Por lo tanto, la fisiología para mí es la base de la medicina. Y este tema está lleno de fisiología. Y por eso es que a mí en lo particular me encanta. ¿No? Entonces, cuando le dimos a los un montón de cosas, habrá quien nos diga el perro se convulsionó, habrá quien nos diga el perro se desmayó, o habrá quien nos diga el perro esencial se le abrieron las patitas y terminó en el suelo. Habrá quien nos diga el perro algo le pasa, parece poseído y endemoniado porque se retuerce y llora y aúlla de una forma espantosa. Entonces, todas esas son manifestaciones de lo que llamamos un síncope. Entonces, los síncopes no son iguales en cada paciente, ¿no? Los síncopes pueden ser diferentes en cada uno de los pacientes que lo presenten. Me ha tocado presenciar desmayos en personas por diferentes situaciones y nadie se desmaya igual, ¿no? Entonces, esos desmayos típicos de, oh, me va a dar un ataque y pícalas, le hacen así, eso solo sucede en las películas y en las telenovelas, ¿no? En realidad un desmayo sencillamente me desconecto y ¡pum! Termino en el suelo. Y eso es la mayoría de las personas. Hay personas que ay, perdón, horrible, tú está diluyendo aquí en Ciudad de México. Hay personas que no pierden del todo la conciencia y saben que se están desmayando y tratan de trastabillar, tratando de agarrarse y aferrarse a algo, ¿no? Eso mismo le puede pasar a un perro. Cuando está perdiendo la conciencia y él se está dando cuenta que está perdiendo la vertical, está perdiendo la postura, en muchos de estos perros manotean, caen al suelo y tienen movimientos de manoteo que parecerían movimientos de carrera, ¿no? Lo cual a veces podemos confundir o el propietario o el tutor puede confundir con una convulsión tónico-clónica. Entonces vamos a ver algunos de estos ataques de estos síncopes, ¿ok? Aquí vemos un perrito, se siente, pierde la vertical y empieza a manotear. Esto es porque él no está totalmente inconsciente y él sabe que perdió la vertical y trata de regresar a esa vertical. Entonces, ¿esto puede ser confundido con una convulsión tónico-clónica? Pues sí, ¿no? Claro que sí. Y pero lo mejor es verlo, ¿no? Entonces, a mí realmente me maravilla
y les agradezco mucho a los tutores, a los propietarios, que cuando nos dicen: "Es que tuve un ataque, necesito una consulta de emergencia porque mi hijo le dio un ataque", y le pedimos: "Es que, ¿cómo fue el ataque?", y a lo mejor el propietario no se puede explicar bien. Yo siempre le pido: "Por favor, yo sé que es muy difícil para usted, pero la siguiente vez que tenga ese evento, por favor, grábelo con su celular y mándemelo por correo electrónico o por WhatsApp o como ustedes gusten, digan y manden", ¿no? Y realmente yo veo estos videos que mandan los tutores y a mí me maravilla y la verdad les reconozco muchísimo el que se hayan tomado el tiempo de grabarlo. A mí me sirve como médico, a nosotros nos sirve muchísimo, muchísimo nos sirve. Yo sé que esto no es una convulsión. Puede ser un síncope, sí, pero también podría ser un momento de debilidad, ¿me entienden? Entonces, pero hasta que yo lo estoy viendo, yo puedo determinar qué es lo que está sucediendo. Y que un propietario, híjole, se tome el tiempo de grabar esto con su celular, a mí se me hace muy valioso y se los agradezco muchísimo, porque si yo fuera la del celular y este fuera mi perro, a lo mejor yo terminaba botando el celular para agarrar al perro y que no se me cayera, ¿sí me explico? Entonces, hay que reconocerles a estos tutores, a estos ¿ok? Entonces, un síncope, por definición, es una pérdida de la conciencia repentina y transitoria que puede estar acompañada de pérdida del tono postural causada por un flujo sanguíneo inadecuado, obviamente cerebral, con una recuperación espontánea, ¿ok? Y tenemos dos causas principales para este síncope. Tenemos una disminución del gasto cardíaco que puede ser provocada por trastornos severos de ritmo cardíaco, esto es arritmias cardíacas, y la otra causa de este síncope puede ser hipoglicemia, ¿ok? Llamamos síncope cardiogénico a cuando se está presentando cuando el corazón no es capaz de bombear suficiente sangre con oxígeno al cerebro. Por lo tanto, sabemos que el cerebro requiere una presión sanguínea arterial media de 60 a 70 milímetros de mercurio para cubrir sus requerimientos energéticos y oxígeno en sus células en el cerebro. Entonces, si la presión arterial media, no la presión sistólica, no la diastólica. Recuerden que la presión arterial media es la que determina la perfusión sanguínea, sobre todo a cerebro. Entonces, si la presión media, vean por qué para mí es importante el método oscilométrico para medir presión arterial, porque ese te da las tres presiones, sistólica, diastólica y media. Entonces, yo con el oscilómetro sí puedo saber la presión arterial media y ya con eso puedo saber qué tanto está llegando la perfusión cerebral. Y eso me puede explicar si hay una hipotensión media, de arterial media, eso me puede explicar que llegue poca sangre al cerebro y eso me esté provocando un síncope de origen cardiogénico, ¿ok? Si la presión arterial media cae a 40 milímetros de mercurio o menos, se reduce considerablemente la oxigenación cerebral y por lo tanto la utilización de glucosa por las neuronas y por lo tanto la función cerebral se va deteriorando. ¿Ok? ¿Qué pasa entonces si hay una hipoperfusión cerebral? Obviamente van a haber mareos, puede haber una pérdida espontánea, reversible y breve de la conciencia y una pérdida de tono postural, y eso es a lo que le llamamos síncope o desmayo. ¿Ok? Ahora hay que aclarar que un síncope no es lo mismo
que una enfermedad. El síncope es un signo clínico. O sea, si el perro está presentando síncopes, hay que averiguar por qué está presentando síncopes, ¿ok? Y las causas más comunes de síncope podemos dividirlas en dos categorías. Tenemos las causas cardiovasculares y las causas no cardiovasculares. Entre las causas cardiovasculares tenemos alguna enfermedad cardiovascular estructural, como por ejemplo obstrucciones de tracto de salida, una estenosis aórtica. Si la salida de la válvula aórtica está más cerrada de lo normal, pues obviamente va a salir menos sangre por el ventrículo izquierdo por minuto. Y eso puede llevar obviamente a una hipoperfusión arterial y sistémica. Pero también podría haber una obstrucción para el lado del atrio derecho, y esto puede ser por una tamponada cardíaca. Si hay un derrame pericárdico que está comprimiendo al corazón dentro del saco pericárdico, el pobre corazón está todo comprimido por ese líquido que lo está que tiene alrededor, y un corazón que tiene mucho líquido comprimiéndolo en ese derrame pericárdico no se puede distender en la diástole, y por lo tanto hay poco llenado ventricular en la diástole. Esa insuficiencia diastólica, pues obviamente le cabe menos sangre en la diástole, expulsa menos sangre en la sístole. Esto disminuye el gasto cardíaco y obviamente puede haber una hipoperfusión cerebral, perdón, ¿ok? Lo mismo puede suceder en la pericarditis constrictiva o cuando hay tumores de base de corazón, etc. Cuando hay una hipertensión pulmonar, causa que quieran, enfermedades obstructivas respiratorias crónicas, hipofilariosis, o en casos muy avanzados de enfermedad valvular degenerativa mitral, pues obviamente si el pulmón está todo hipertenso, obviamente no va a llegarle sangre tan fácilmente desde el ventrículo derecho a través de la válvula pulmonar y la arteria pulmonar. Entonces, si hay una hipoperfusión pulmonar, pues obviamente va a haber una hipooxigenación, o sea, hay una baja del intercambio gaseoso a nivel pulmonar, y esta isquemia, esta hipoxemia puede afectar obviamente al cerebro, y eso puede llevar a síncopes, ¿ok? ¿O qué tal si hay una pobre contractilidad muscular por una cardiomiopatía de fenotipo dilatado, por ejemplo? Es el típico ejemplo de una insuficiencia miocárdica. Si el músculo no tiene fuerza de contracción, pues obviamente no va a haber suficiente perfusión sanguínea arterial hacia el cerebro, y eso va a llevar una hipooxigenación, o sea, una hipoperfusión cerebral, y obviamente puede haber un síncope. Entonces, pueden ser causas estructurales del corazón que pueden llevar a esa baja oxigenación cerebral y por lo tanto hay un síncope. Pero las causas más importantes para que haya esa hiperfusión cerebral son las arritmias cardíacas. Tenemos bradiarritmias o taquiarritmias, como por ejemplo la enfermedad del seno enfermo o Sick Sign Syndrome, que va a provocar un arresto sinusal, y entonces el nodo sinusal va a fallar en su despolarización y va a provocar obviamente un periodo de inactividad eléctrica cardiogénica que obviamente va a llevar obviamente a una bradicardia, un arresto sinusal, y una bradicardia, un periodo de inactividad contráctil también, ¿no? Y eso obviamente puede llevar al síncope. También los bloqueos atrioventriculares avanzados, sobre todo de segundo grado muy grave o de tercer grado, las taquiarritmias supraventriculares como la fibrilación atrial y las taquiarritmias de reentrada,
que van a llevar a frecuencias cardíacas hasta de 280 o más latidos por minuto, y taquiarritmias ventriculares como la taquicardia ventricular, que puede llevar a una fibrilación ventricular y es una asístole ventricular, ¿ok? Entonces, tenemos causas cardíacas, pero también tenemos causas no cardiovasculares de síncope, como desórdenes metabólicos, como hipoglicemia, el hipoadrenocorticismo, que puede llevar a unas bajas de sodio en sangre brutales, hipoxia, anemia, síndromes de hiperviscosidad sanguínea por eritrocitosis, por ejemplo, secundaria a hipoxia, o también eritrocitosis verdaderas por un tumor en médula médula ósea, perdón, estoy diciendo tonterías. Y una hiperviscosidad sanguínea provocada por un tumor en médula ósea que provoque una hipersecreción de, o una hiperproducción, no secreción, una hiperproducción de células sanguíneas. También pueden haber causas pulmonares como hipertensión pulmonar, síncope tusígeno, de enfermedades que provoquen hipoxemia, que pueden llevar a síncope. También pueden haber causas neurológicas, por ejemplo, el reflejo neurocardiogénico, que puede llevar a un síncope vasovagal, el síncope situacional provocado por tos, por micción, por defecación o por vómito, o de plano síncopes neurológicos como en epilepsia, en isquemia, hemorragias cerebrales, tumores, encefalitis, etcétera. ¿Ok? Dentro de todas estas causas que acabamos de mencionar, las más comunes son, número 1, arritmias cardíacas, 2, obstrucciones de tracto de salida del ventrículo izquierdo como una estenosis aórtica, hipoxia por la causa que quieran, hipoglicemia y disminución en la resistencia vascular relacionada, por ejemplo, a reflejos neurocardiogénicos. Las arritmias entonces son la causa más común de síncope, y esas arritmias son el arresto sinusal o enfermedad del seno enfermo, Sixth Syndrome, el bloqueo atrioventricular completo de tercer grado y la taquicardia ventricular, por ejemplo en Dobermans que tengan cardiomiopatía de fenotipo dilatado o boxers que tengan cardiomiopatía ritmogénica del boxer. ¿Okay? Entonces aquí tenemos este caso, esta perrita, una cardiópata, enfermedad valvular degenerativa, pero pues no tenía edema pulmonar, o sea, no la llevaban, sí tenía un soplo cardíaco, pero yo no le escuchaba crepitaciones y pues no tenía edema pulmonar. Sin embargo, decían, es que la perrita se desmaya, doctora, y nosotros, ajá, sí, cómo no, ¿no? Y véanla, de repente de la nada, sopa, suelo, ¿no? Tranquila, Niki, no pasa nada. Era una perrita que hacía su vida normal y el propietario nos decía, doctora, es que se desmaya, pierde la conciencia, se cae al suelo. Y nosotros no le creíamos al propietario, ¿no? Decíamos, pero pues si véala, está re bien. Camina, hace su vida normal y todo. Ay, doctora, sabe, los perros son como los carros, ¿no? Cuando los llevas al mecánico, ya nada les pasa, ¿no? Pero de repente sucede esto. ¿Cuál era la razón por la cual esta perrita de repente se desmayaba? Esta es la causa. Vean, aquí tenemos, vamos a ponerle sonidito a este electrocardiograma, ¿no? Tenemos pip, 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 y de repente cero, inactividad eléctrica. Y de repente otra vez pip, 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 pip. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó en este espacio del electrocardiograma en el cual no hay complejos eléctricos? Lo que pasa, ¿quién falló aquí? ¿Quién no funcionó de manera adecuada? Efectivamente, el que no funcionó fue el nodo sinusal, ¿sí? Este nodo sinusal de repente se bloqueó, se pasmó y dejó de emitir su despolarización en el nodo sinusal. Por eso, de repente tenemos este periodo de inactividad eléctrica. Y obviamente, en este periodo que no hay actividad eléctrica, pues obviamente no hay despolarización del corazón, no hay contracción cardíaca, no hay bombeo de sangre, y aquí tienes el primer tejido que va a resentir esa falta de irrigación sanguínea
el cerebro. Por Por lo lo tanto, tanto, de de repente se repente se bloquea el bloquea el nodo nodo sinusal, sinusal, no hay no hay actividad actividad eléctrica, eléctrica, no hay no hay bombeo de bombeo de sangre, sangre, falta falta oxígeno en el oxígeno en el cerebro, cerebro, ¡pum! ¡pum! Viene el Viene el síncope. síncope. Ahora, Ahora, ¿por qué ¿por qué de repente repente vuelve a vuelve a funcionar? funcionar? Porque Porque Dios es Dios es maravilloso. maravilloso. Y por Y por algo muy algo muy sencillo. sencillo. ¿Qué ¿Qué pasa pasa cuando cuando esta esta perrita perrita pierde pierde el el tono tono postural? postural? Se Se cae al cae al suelo suelo y y cae, cae, y en y en ese ese momento, momento, vamos a vamos a ponerlo ponerlo así. así. La La perrita, perrita, aquí está aquí su está su cabeza, cabeza, aquí aquí está está su su cuerpo. cuerpo. En el En el momento en que momento en que esta esta perrita perrita cae de cae de lado, lado, ¿qué ¿qué sucede? sucede? La La cabeza cabeza queda queda a la misma altura altura que que el el cuerpo. cuerpo. Y por Y lo por lo tanto tanto, el el corazón corazón ya ya no no tiene tiene que que bombear bombear hacia hacia arriba. arriba. El El corazón tiene corazón que tiene que bombear bombear hacia hacia lateral. lateral. Se Se restablece el restablece el flujo flujo sanguíneo sanguíneo hacia el hacia el cerebro cerebro y y por por eso eso la la perrita perrita recobra la recobra la conciencia, conciencia, recobra el recobra el tono tono postural postural y y puede puede hacer hacer su su vida vida normal. normal. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, el hecho de que cuando nos desmayamos nos caemos al suelo tiene su razón de ser. El El corazón ya no corazón ya tiene no que tiene que bombear bombear en en contra de la contra de la gravedad. gravedad. El El corazón tiene corazón que tiene que bombear bombear hacia hacia el el lado. lado. Y Y eso facilita facilita el el recobrar recobrar la la conciencia, conciencia, por supuesto. Aquí Aquí tenemos tenemos otro otro caso, caso, un un video que video que mandó una mandó una propietaria. propietaria. Vean cómo Vean de cómo la de la nada el nada el perrito perrito de repente, ¡pum!, se se cae. cae. ¿De ¿De acuerdo? acuerdo? Nunca Nunca pierde la pierde la conciencia, conciencia, pero pero tiene ese tiene ese periodo periodo de de debilidad debilidad y y guas, guas, ¿no? Y de Y de repente se repente se levanta, levanta, no no sabe, sabe, está así está así como como que que doy o no doy o doy no el doy el paso, paso, puedo o no puedo o no puedo. puedo. Eso Eso es un es un síncope síncope también. también. Diferente, 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 pero es pero un es un síncope síncope también. también. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué ¿Qué provocó este provocó este síncope? síncope? Este era el Este era el electrocardiograma de electrocardiograma esta de esta perrita. perrita. ¿Qué ¿Qué estamos estamos viendo en viendo en este este electrocardiograma? electrocardiograma? Vean Vean cómo, por cómo, por ejemplo, ejemplo, estas pequeñas ondas del ondas del electrocardiograma son electrocardiograma las son las ondas ondas P, P, ¿sí? ¿sí? Y Y vemos que hay vemos que hay onda P, onda P, 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 P. P, P. Todas las Todas las ondas P ondas P se se están están dando de dando de manera manera rítmica rítmica y y regular, regular. ¿de ¿De acuerdo? acuerdo? Lo Lo normal normal sería que sería que después de después de cada onda cada onda P P hay un hay un complejo complejo QRS, QRS, PQRS, 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 PQRS. PQRS. Y aquí Y aquí estamos estamos viendo cómo viendo las cómo las ondas ondas P P llevan su llevan su ritmo ritmo y los y los complejos complejos QRS QRS llevan su llevan su ritmo ritmo aparte, aparte, ¿no? ¿no? O sea, O sea, QRS, 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 QRS. QRS. Cada Cada quien quien está a está a su su ritmo, ritmo, pero no pero se no se comunican comunican uno uno con con otro. otro. O O normalmente normalmente debería debería ser ser la la onda P, onda que me P, que me indica la indica la despolarización del despolarización del nodo nodo sinusal, sinusal, el el complejo complejo QRS, que QRS, me que me indica indica la la despolarización del despolarización nodo del nodo atrioventricular en atrioventricular las en de las de His His y la y red la de red de Purkinje. Purkinje. ¿De ¿De acuerdo? acuerdo? Entonces, Entonces, después de después de uno tiene uno que tiene venir que el venir el otro, otro, uno y uno y otro. otro. Pero Pero aquí la aquí la onda P onda lleva P su lleva su ritmo ritmo y el y el QRS QRS lleva su lleva su ritmo ritmo y no y se no se comunican comunican entre entre ellos. ellos. Esto Esto se se llama llama disociación disociación atrioventricular, atrioventricular, un un divorcio divorcio atrioventricular. atrioventricular. El El nodo nodo sinusal lleva sinusal su lleva su ritmo, el ritmo, el QRS lleva QRS su lleva su ritmo, ritmo, no se no se hablan hablan entre entre ellos, ellos, no se no se comunican comunican y y obviamente esto es esto un es un bloqueo bloqueo atrioventricular de atrioventricular de tercer tercer grado, grado, un un bloqueo bloqueo atrioventricular atrioventricular completo completo o o una una disociación disociación atrioventricular. atrioventricular. ¿Ok? ¿Ok? ¿Quién ¿Quién lleva el lleva el ritmo de ritmo las de las contracciones contracciones ventriculares? ventriculares? El El complejo complejo QRS. QRS. Por Por lo lo tanto, tanto, si este si este complejo complejo QRS se QRS está se está presentando presentando 30 o 30 o 40 40 veces veces por por minuto, la la frecuencia frecuencia cardíaca de cardíaca esta de esta perrita perrita es es 30 30 o o 40 40 veces veces por por minuto. minuto. ¿Ok? ¿Ok? Y Y obviamente, obviamente esa esa frecuencia frecuencia cardíaca cardíaca no no es es compatible compatible muchas muchas veces con veces una con una correcta correcta irrigación irrigación arterial en arterial el en el cerebro cerebro y y ¡guap! ¡guap! Viene Viene la la hipoxia hipoxia cerebral y cerebral y ¡guap! ¡guap! Viene Viene el el
síncope cardíaco. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, esto es un Esto es un bloqueo bloqueo atrioventricular de atrioventricular de tercer tercer grado. grado. ¿Y ¿Y por qué por le qué le sucedió a sucedió a esta esta perrita perrita esa esa arritmia? arritmia? Pues Son son procesos degenerativos que son bastante frecuentes en el Schnauzer Schnauzer miniatura, miniatura, lo lo mismo mismo que que el el
síndrome del seno enfermo o o el el bloqueo sinusal. sinusal. Son Son dos dos arritmias muy arritmias muy comunes comunes en en Schnauzer Schnauzer miniatura, miniatura, ¿ok? ¿ok? Viejitos. Viejitos. Ok, Ok, este es este otro es otro paciente, paciente, véanlo véanlo como como está está aparentemente aparentemente normal, normal, pero pero el perro el perro sabe que sabe le que va a le dar va a dar algo, algo. O sea, y ve, y ve, no no pierde del pierde todo del la todo la conciencia, conciencia, él él sabe que sabe que perdió perdió el el tono tono postural postural y se y se quiere quiere levantar, levantar, o sea, obviamente obviamente no es no algo es que algo le que le agrade, agrade, ¿sí? ¿sí? Entonces, Entonces, muchas muchas veces veces estos estos perros perros saben que se saben que se están están desmayando, desmayando, están están perdiendo el perdiendo tono el tono postural, pero postural, no pero no quieren, no quieren, no pierden la pierden la conciencia, conciencia, intentan intentan levantarse. levantarse. Y Y esto es lo esto que es lo que muchos muchos tutores o tutores o propietarios propietarios pueden pueden confundir confundir como como convulsiones o convulsiones o ataques. ataques. ¿Ok? ¿Ok? Pero Pero también, también, siendo un siendo un boxer, boxer, ¿quién ¿quién les les dice dice que que eso que le que está le está pasando al pasando al perro perro no se no se debe a debe a esto? esto? Esto es Esto una es una arritmia que se arritmia que llama se llama taquicardia taquicardia ventricular. ventricular. De De repente repente hay hay focos de focos de despolarización a despolarización a nivel de nivel los de los ventrículos. ventrículos. En este En este caso, caso, se está se está originando en el originando en el ventrículo ventrículo izquierdo izquierdo y y pues de de repente hay un repente hay un foco y foco y lanza lanza un un ataque de ataque de despolarizaciones no despolarizaciones no controladas controladas ese ese pedacito de pedacito de ventrículo. ventrículo. Y eso Y eso provoca, provoca, obviamente, obviamente, todos estos todos estos complejos complejos ventriculares ventriculares que que cuando hay cuando hay más de más de 3 tres juntos, juntos, esta esta arritmia ya arritmia se ya llama se llama taquicardia taquicardia ventricular. ventricular. ¿Ok? ¿Ok? Y esta es Y una esta es una taquicardia taquicardia ventricular ventricular paroxística. paroxística. Duró un Duró un paroxismo un paroxismo un tiempito y tiempito luego y se luego se regularizó. regularizó. ¿Ok? ¿Ok? Pero una Pero una taquicardia taquicardia ventricular ventricular paroxística paroxística puede puede convertirse en convertirse una en una taquicardia taquicardia ventricular ventricular continua. continua. Una Una taquicardia taquicardia ventricular ventricular continua, de continua, de repente repente el el corazón corazón está a está a 130 130 latidos por latidos por minuto y de minuto y de repente puede repente puede subir subir hasta hasta 320 320 latidos por latidos por minuto. minuto. ¿Ok? ¿Ok? Y Y obviamente esa obviamente esa taquicardia taquicardia ventricular ventricular continua continua puede puede convertirse convertirse en una en una fibrilación fibrilación ventricular ventricular y una y una fibrilación fibrilación ventricular puede ventricular puede convertirse convertirse en en una una asistolia asistolia ventricular. ventricular. Entonces, Entonces, obviamente es obviamente una es una arritmia muy arritmia muy severa, severa, muy muy grave, grave, que hay que que hay que ponerle ponerle muchísima muchísima atención atención y y pues pues desgraciadamente desgraciadamente puede puede sucederle a sucederle los a los boxers con boxers con cardiomyopatía de cardiomiopatia de fenotipo fenotipo dilatado dilatado o o cardiomiopatía cardiomiopatía arritmogénica arritmogénica del del boxer. boxer. ¿De ¿De acuerdo? acuerdo? Muy bien. Muy bien. Ahora, Ahora, ya ya vimos vimos algunos algunos ejemplos ejemplos de de bradiarritmias y bradiarritmias de y de taquiarritmias que taquiarritmias que pueden pueden llevar a llevar a síncope. síncope. ¿Cuáles son ¿Cuáles las son las taquiarritmias taquiarritmias principales que principales que pueden llevar pueden a llevar a síncope? síncope? Bueno, ya Bueno, las ya las mencionamos. mencionamos. ¿Cómo es que ¿Cómo es las que las taquiarritmias taquiarritmias llevan a llevan a ese ese estado de estado de hipoperfusión hipoperfusión cerebral? cerebral? Porque Porque disminuyen la disminuyen la placa, placa, no no permiten la permiten la oxigenación del oxigenación del miocardio, miocardio, se se pueden pueden asociarse a asociarse a muerte muerte súbita. súbita. ¿Ok? ¿Ok? Y las Y las bradiarritmias son bradiarritmias un son un poquito poquito mejor mejor toleradas. toleradas. Pero si Pero la si la bradicardia es bradicardia es extrema, extrema, disminuye el disminuye el gasto gasto cardíaco. cardíaco. La La Schnauzer Schnauzer miniatura del miniatura del suéter suéter rosita, rosita, esa esa perrita perrita que se que se estaba estaba desmayando por desmayando por tener tener 40 40 latidos por latidos por minuto minuto por por su su bloqueo bloqueo atrioventricular de atrioventricular de tercer tercer grado. grado. A esa A esa perrita, por perrita, por ejemplo, ejemplo, lo que lo que hicimos fue hicimos fue darle darle Pimovendan. Pimovendan. El El Pimovendan Pimovendan obviamente obviamente no va a no va a curarle la curarle la arritmia, arritmia, por por supuesto. supuesto. Pero Pero con con esta esta perrita perrita aplicamos el aplicamos el dicho dicho popular popular de de pocos pocos pelos pero pelos bien pero bien peinados. peinados. En En este este caso caso fue, fue, como como sabemos que el sabemos que el Pimovendan es un Pimovendan es un inotrópico inotrópico positivo, positivo, eran eran poquitos poquitos latidos latidos cardíacos pero cardíacos, bien pero bien fuertesotes, fuertesotes, ¿no? ¿no? Aumentamos la Aumentamos la fuerza de fuerza de contracción de contracción de esos esos latidos latidos cardíacos cardíacos y y con con eso eso la la perrita dejó perrita de dejó de desmayarse. desmayarse. Obviamente no es Obviamente no una es una perrita para perrita para sacarla a sacarla a caminar y a caminar y a correr, correr, ¿no? ¿no? Es una Es una perrita para perrita para estar estar viviendo entre viviendo entre algodones y algodones y entre entre cojines en cojines su en su casa, casa, ¿de ¿de acuerdo? acuerdo? Pero Pero si la si la perrita perrita andaba andaba despacito, despacito, no se no se exaltaba, exaltaba, no la no la hacíamos hacíamos correr para correr para jugar con jugar ella con con ella un con un juguete, juguete. la La perrita con perrita con 40 40 latidos por latidos por minuto bien minuto bien fuertotes por fuertotes el por el Pimovendan, Pimovendan, pues la pues la verdad es que verdad la es que la perrita llevó perrita una llevó una muy muy buena buena vida, vida un un par de par de años años más que le más que le estuvimos estuvimos viendo, viendo, ¿no? ¿no?
¿no? Entonces, Entonces, pues digo, hay digo, hay veces que veces no que no podemos podemos hacer gran hacer gran cosa, cosa, pero pero paliativamente paliativamente podemos podemos hacer algo hacer por algo un por un paciente paciente y y eso al eso al mejorar la mejorar la calidad de calidad vida de del vida del paciente, paciente, ya con ya eso con nos eso nos damos por damos bien por bien servidos, servidos, ¿ok? ¿ok?
La hipoglicemia puede puede llevar a llevar a síncope, síncope, aunque es más frecuente en la debilidad, ¿no? Entonces, obviamente, dentro del panel diagnóstico que tenemos que hacer ante un paciente con esta pérdida de tono postural, siempre va a ser medirle glucosa. Y eso es algo que podemos hacer en nuestro consultorio. Obviamente, si me traen a consulta un perro que se me desmaya en el consultorio, lo primero que hay que hacer es auscultarlo. Si ese perro está taquicárdico a más de 200 por minuto, o si ese perro está bradicárdico a menos de 60 latidos por minuto, obviamente hay que pensar que la causa de ese síncope es una arritmia cardíaca. Pero también tenemos que tomarle una muestra de sangre y con el glucómetro ver cómo anda la glucosa sanguínea. ¿Ok? Entonces, si el paciente está hipoglicémico, obviamente eso me va a dar abrir el panorama para establecer diagnósticos diferenciales y poder mandar a hacer pruebas complementarias para saber el por qué está hipoglicémico ese paciente, por supuesto. Y bueno, ya que le sacamos sangre, de una vez un hematocrito junto con medición de sólidos totales de proteínas plasmáticas, ¿no? Porque me ha pasado, y me ha pasado a mí en consulta, que de repente un paciente se nos desmaya. Le tomamos la muestra de sangre, está hipoglicémico, este perro está en 40 miligramos por decilitro, ¿no? ¿Y por qué está hipoglicémico? A ver, corre un hematocrito. Uy, el perro está eritrocitósico, tiene casi 80 .80 litros sobre litro u 80% de hematocrito. Caray. Entonces la hipoglicemia no es la causa principal. La hipoglicemia se debe a que el paciente está eritrocitósico. Ahora, ¿por qué está eritrocitósico el paciente? Me ha pasado con PDA reverso, persistencia conducto arterioso reverso, o me ha pasado con pacientes con tétrada de Fallot. Cuando hay comunicaciones intracardíacas o extracardíacas de derecha a izquierda, suele haber una eritrocitosis secundaria a hipoxia. Entonces, la médula ósea empieza a producir glóbulos rojos como loco, y entonces el hematocrito se eleva tanto, esa eritrocitosis provoca la hipoglicemia, y la hipoglicemia provoca la convulsión. ¿Sí me explico? O el síncope, o ese periodo de debilidad, que es lo que es visible clínicamente. Entonces, les deja esta asociación de ideas así como que muy rápida, pero considérenlo porque puede llegar a suceder. ¿Ok? Y hablábamos que de las causas no cardiogénicas o no directamente cardiogénicas de síncope, tenemos los síncopes neurocardiogénicos. Y dentro de es que no sé si llamarlo síndrome, porque pueden ser muchas causas asociadas. Bueno, dentro de esta condición que se llama síndrome neurocardiogénico, primero tenemos que hablar de la hipotensión ortostática, que es un reflejo vasoreceptor que funciona mal. Funciona cuando hay cambios de posición súbitos. No sé si a ustedes les ha pasado que si de repente en la noche estamos dormidos, escuchamos un ruido y como resortera, nos paramos en la cama. Cuando hay un cambio de posición súbita, de estar acostado a estar parado de manera súbita, de repente uno se marea tantito, ¿no? Y esto es una hipotensión ortostática. Sucede sobre todo cuando hay sangrado, cuando hay deshidratación o cuando hay septicemia, pero puede sucedernos en cualquier momento. De hecho, no sé si les ha pasado, pero cuando uno va al médico y uno, o por ejemplo, no necesariamente al médico, uno va por ejemplo a un spa y le están haciendo un masajito ahí descontracturante bien rico, ¿sí? En el momento en que uno se sienta en la camilla o se sienta en la mesa de exploración o uno se sienta de la mesa de masaje, por ejemplo, en los spas, te tienes que levantar despacito, porque si te levantas rápido y te sientas en la cama rápido, de repente te puedes marear. Esa es la hipotensión ortostática, que también le puede suceder a un perro, por supuesto.
¿ok? Y el Y el llamado llamado síncope síncope neurocardiogénico o neurocardiogénico o síncope síncope vasovagal vasovagal también se también se llama llama síncope síncope mediado por mediado por reflejos. reflejos Y es y una es una activación activación anormal del anormal del reflejo reflejo vasoreceptor. vasoreceptor. Se Se puede puede presentar presentar cuando hay cuando hay estrés estrés o o cuando cuando hay hay estrés estrés físico, físico, dolor dolor físico físico o un o un estrés estrés emocional. emocional. Se Se puede dar puede dar también de también de manera manera situacional situacional al al orinar, al defecar defecar o al o al vomitar. vomitar. ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué es lo ¿Qué que es va a lo que va a suceder con suceder este con este síndrome síndrome neurocardiogénico? neurocardiogénico? Por Por ejemplo, ejemplo, puede puede empezar con empezar un con un reflejo reflejo ortostático. ortostático. Un Un cambio de cambio de postura postura súbita súbita activa activa los los vasoreceptores, vasoreceptores, que que son los son los receptores de receptores de presión que presión que están, están, por por ejemplo, en el ejemplo, en el callado callado aórtico aórtico o en el o en el seno seno carotídeo. carotídeo. ¿Ok? ¿Ok? Esto va a Esto va a provocar una provocar una estimulación estimulación simpática simpática y por y lo por lo tanto tanto va va a a aumentar la aumentar la frecuencia frecuencia cardíaca cardíaca y la y la fuerza fuerza de de contracción contracción miocárdica. miocárdica. Acuérdense que la Acuérdense que la adrenalina y la adrenalina y la noradrenalina noradrenalina tienen tienen efectos efectos cronotrópicos cronotrópicos e e inotrópicos inotrópicos positivos. positivos. Entonces, Entonces, un un cambio de cambio de postura postura súbito súbito puede puede llevar llevar a a esta esta estimulación estimulación simpática. simpática. La La estimulación estimulación simpática simpática provoca provoca taquicardia taquicardia y y aumento de aumento de fuerza de fuerza de contracción. contracción. ¿Ok? ¿Ok? Pero ante Pero el ante el cambio de cambio de postura postura súbito, súbito, el el ventrículo ventrículo quizás quizás no no está está completamente completamente lleno en lleno la en la diástole diástole cuando cuando viene esa viene esa estimulación estimulación simpática. simpática. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, Entonces, si el si el paciente, paciente, además de además de todo, todo, no no está está completamente bien completamente bien dotado, está dotado, está hipovolémico o hipovolémico o está está deshidratado, deshidratado, esto va a esto va a llevar llevar a lo a lo que que se se llama el llama el síndrome del síndrome del ventrículo ventrículo vacío. vacío. Entonces, Entonces, imagínense, imagínense, hay un hay un cambio de cambio de postura postura súbita. súbita, Viene viene la la activación activación simpática. simpática, Hay hay taquicardia, hay taquicardia, hay aumento de aumento de fuerza del fuerza del corazón, pero corazón, pero ese ese corazón corazón no no estaba estaba completamente completamente lleno en lleno la en la diástole. diástole. Entonces Entonces termina termina contrayéndose contrayéndose un un ventrículo ventrículo que no que no estaba estaba completamente completamente lleno. lleno. ¿Ok? ¿Ok? Este Este síndrome del síndrome del ventrículo ventrículo vacío vacío provoca provoca más más estímulo estímulo vagal. vagal. Ese Ese estímulo estímulo vagal vagal obviamente obviamente va a va a provocar provocar que que haya haya una una respuesta respuesta simpática simpática refleja refleja y esto y esto puede puede producir producir vasodilatación vasodilatación a a nivel de nivel los de los vasos vasos sanguíneos. sanguíneos. Entonces, Entonces, dense dense cuenta de todo cuenta de lo que todo está lo que está sucediendo en sucediendo en fracciones de fracciones de segundo. segundo. Cambio de Cambio de postura, postura, entonces entonces se se activan los activan los vasoreceptores, vasoreceptores, viene una viene una descarga descarga simpática simpática adrenérgica adrenérgica cuando cuando el el ventrículo ventrículo izquierdo no izquierdo no estaba estaba completamente completamente lleno, lleno, se se contrae contrae medianamente medianamente lleno lleno ese ese ventrículo ventrículo izquierdo, izquierdo, lo lo cual va cual a va a estimular otra estimular vez otra al vez al vago vago y y en en respuesta respuesta a este a este estímulo estímulo vagal vagal viene la viene la contraparte con contraparte una con una respuesta respuesta simpática simpática refleja refleja, en donde en va a donde haber va a haber vasodilatación, lo vasodilatación, cual lo va a cual va a provocar provocar, obviamente obviamente, menos menos retorno retorno venoso. venoso. Y si a Y esto si a le esto le agregamos, agregamos, se va se por la va por la estimulación estimulación vagal, vagal, puede puede haber haber bradicardia bradicardia refleja. refleja. Todo Todo esto esto empezó con empezó con una una estimulación estimulación simpática. simpática. Obviamente Obviamente viene un viene un reflejo reflejo vagal vagal para para contrarrestarlo y contrarrestarlo y puede puede haber haber bradicardia. bradicardia. Por lo Por lo tanto, tanto, la la combinación combinación entre entre vasodilatación y vasodilatación y bradicardia bradicardia provoca provoca síncopes. síncopes. ¿Ok? ¿Ok? Esto Esto explica, por explica, por ejemplo, el ejemplo, el síncope síncope situacional. situacional. ¿Qué es ¿Qué un es un síncope síncope situacional? situacional? Pues Pues cuando hay cuando una hay una situación de situación de pelea, pelea, huida o huida o sobresaltos, sobresaltos, en los en los cuales, cuales, pues de pues de repente otra repente vez otra viene vez la viene la descarga descarga adrenérgica, adrenérgica, no no estaba estaba completamente completamente lleno el lleno el ventrículo ventrículo izquierdo, izquierdo, se se provoca provoca obviamente esta obviamente esta estimulación estimulación vagal vagal y y puede haber puede haber entonces entonces bradicardia, bradicardia, vasodilatación, vasodilatación, hipotensión, hipotensión, hipoperfusión hipoperfusión cerebral, cerebral, síncope. síncope. ¿De ¿De acuerdo? acuerdo? Eh, Eh, en en humanos, humanos, un un factor que factor que predispone a este predispone a este síncope síncope situacional es la situacional es la deshidratación. deshidratación. En En perros no perros se ha no se ha comprobado del comprobado del todo, todo, pero pero pues pues esto esto sería sería completamente completamente entendible, entendible, sobre sobre todo todo en en ejemplos ejemplos clásicos clásicos sería el sería el perro con perro con enfermedad enfermedad valvular valvular regenerativa regenerativa mitral. mitral. Imagínense, Imagínense, mitral no mitral no funciona funciona bien, bien, entonces entonces cada que hay cada que hay un un
sístole ventricular,
hay un reflujo a través de esa válvula mitral que no funciona bien, ¿de acuerdo? Un Un estímulo estímulo adrenérgico adrenérgico puede puede provocar provocar taquicardia. taquicardia. Entonces, Y aumente aumente la fuerza de contracción contracción de ese ventrículo izquierdo. izquierdo. Entonces, Entonces, imagínense imagínense si si de de repente un un perro con perro con enfermedad enfermedad valvular valvular mitral, mitral, de de repente repente se se lleva el lleva el susto susto de de su su vida vida porque porque de de repente repente en en la la calle calle que que lo lo estaban estaban sacando a sacando a pasear, pasear, se se le le viene viene con con todo todo un un Rottweiler Rottweiler para para atacarlo y atacarlo el y el pobre pobre perro lo perro lo ve, ve, cardiópata, cardiópata, con con enfermedad enfermedad mitral, mitral, viene la viene la descarga descarga obviamente de obviamente de adrenalina, adrenalina, esa esa adrenalina adrenalina provoca provoca una una taquicardia y taquicardia y provoca provoca mayor mayor fuerza de fuerza de contracción en el contracción en el músculo músculo cardíaco. cardíaco. Obviamente, Obviamente, tanto la tanto la frecuencia frecuencia cardíaca cardíaca elevada elevada como el como el inotropismo inotropismo aumentado aumentado sí sí bombea más bombea más sangre el sangre el ventrículo ventrículo izquierdo, pero izquierdo, pero también también aumenta la aumenta la fracción de fracción de regurgitación regurgitación mitral, mitral, ¿de ¿de acuerdo? acuerdo? Y Y esto puede esto puede provocar ese provocar ese síndrome del síndrome del ventrículo ventrículo vacío vacío y y el el perro perro puede puede sincopearse sincopearse ante ese ante ese estímulo estímulo adrenérgico adrenérgico por estar por estar recibiendo un recibiendo un ataque ataque externo, externo, ¿ok? ¿ok? O lo O lo mismo le mismo puede le puede pasar a ese pasar a ese perrito perrito cardiópata, cardiópata, Yorkie, Yorkie, chihuahueño, con chihuahueño, con enfermedad enfermedad valvular valvular degenerativa, degenerativa, que se que se estresa estresa tanto, 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 tanto en tanto el en el consultorio cuando consultorio el cuando el veterinario lo veterinario lo vamos a vamos a revisar, revisar, que el que el perrito perrito del del puro puro estrés se estrés nos se nos sincopea en la sincopea en la mesa, mesa, ¿ok? ¿ok? Entonces, Entonces puede puede llegar a llegar a suceder y suceder esto y es lo que esto es se lo que llama se llama síncope síncope situacional, situacional, ¿ok? ¿ok? También También se se puede puede dar dar cuando cuando hay hay tos, tos, tos de tos de origen origen cardíaco o cardíaco o respiratorio, respiratorio, un un perrito perrito chihuahueño, chihuahueño, también también viejo, con viejo con enfermedad enfermedad valvular valvular mitral, mitral, pero que pero que además tenga además un tenga un colapso colapso traqueal. traqueal, Con la con la tos del tos del colapso colapso traqueal, el traqueal, perro el se perro nos se puede nos puede sincopear. sincopear. O es O un es un perro, perro, por ejemplo, que que se se ahoga, ahoga, porque porque a lo a lo mejor mejor collar de collar de castigo, castigo o o perros de perros de guardia y guardia y protección, protección, em, em, perros que perros que además al además al vomitar vomitar tiene tiene ese ese síncope síncope neurocardiogénico y neurocardiogénico y pueden pueden llegar a llegar a desmayarse, desmayarse, o o perros que perros que defecan y se defecan y se desmayan, desmayan, ¿ok? ¿ok? Y en Y en perros, perros, entre entre comillas, comillas, normales, normales, por por ejemplo, un ejemplo, un cobrador cobrador dorado, un dorado, un boxer, boxer, que son que son sometidos a sometidos a entrenamiento de entrenamiento de ataque, ataque, pues pues pueden pueden ser ser cardiomiopatías cardiomiopatías arritmogénicas, arritmogénicas, recuerden recuerden eso, eso, ¿no? ¿no? Entonces, Entonces, no no olvidemos que olvidemos que también hay también hay situaciones situaciones em, em, patológicas patológicas propias del propias del corazón corazón que que pueden pueden inducirnos a inducirnos a ese ese síncope, síncope, ¿ok? ¿ok? Entonces aquí Entonces aquí tenemos este tenemos este perrito, perrito, véalo, es un véalo, es un perrito, perrito, está está dormido, dormido, es un es un perro que perro está que está dormido. dormido. Voy a Voy a adelantar un adelantar poco un el poco el video porque video es un porque es un poquito poquito largo, largo, pero pero véanlo a véanlo a partir de partir aquí. de aquí. El El perrito, perrito, pues ya pues se ya se despertó, despertó, le le hablan, hablan, se va a se va a levantar. levantar. Y este Y este cambio de cambio de postura, postura, vean lo que vean lo que provoca. provoca. Reflejo ortostático. Ortostático. Este Este perrito se perrito se sincopeó por sincopeó el por el cambio de cambio de postura, de postura, estar de estar acostado se acostado, se levantó, levantó, y eso y fue eso lo que fue le lo que le provocó, provocó, obviamente, el obviamente, el síncope síncope cardíaco. cardíaco. ¿Ok? ¿Ok? Vean este Vean este perrito, perrito, está está llegando, la llegando, la familia familia, está muy está muy contento el contento el perrito, se perrito, se emociona, va emociona, con va con uno, va uno, con va con otro, otro, ay, qué ay, qué gusto me da gusto que me da que vengan, vengan, brinque y brinque y brinque. brinque. Obviamente hay una Obviamente hay una respuesta respuesta adrenérgica del adrenérgica del gusto que le gusto da que al le da al perrito. perrito. Y de Y de repente, repente, sopa, sopa, síncope, síncope, ¿no? ¿no? Entonces Entonces otra otra vez, vez, síncopes síncopes después de que después el de que el perrito se perrito se emociona. emociona. El El perro está perro está tosiendo. tosiendo. Y Y viene el viene el síncope. síncope. ¿Ok? ¿Ok?
Esto puede ser por un colapso traqueal, esto puede ser por una traqueobronquitis infecciosa, esto puede ser por una cuestión respiratoria infecciosa, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué aproximación diagnóstica le vamos a dar a este paciente con síncope? Pues obviamente la historia clínica, el examen físico, son las principales herramientas que nos van a ayudar a dilucidar cuál es la causa de ese síncope. El propietario o el tutor pues nos puede dar información muy detallada del evento, si lo puede grabar es mejor, como lo hemos visto. Y pues debemos de recordar que para un propietario o un tutor puede ser difícil diferenciar un síncope de una convulsión. ¿Okay? En el examen físico general, pues obviamente tenemos que poner especial énfasis a detectar signos clínicos que nos sugieran problemas cardiovasculares, respiratorios o neurológicos. Siempre se recomienda la medición de la presión arterial, en especial si auscultamos arritmias en la auscultación. Cualquier cambio de ritmo es una arritmia, es más, una taquicardia es una arritmia, una bradicardia es una arritmia, y obviamente si escuchamos cualquier alteración en el ritmo cardíaco, o taquicardias o bradicardias, todo lo que sea menor a 70 latidos por minuto, todo lo que sea mayor a 160 latidos por minuto, ya es una taquicardia, una bradicardia, y eso puede ser una arritmia potencial. Entonces, obviamente, eso va a llevar a que tomemos un electrocardiograma, por supuesto. Y por supuesto es importante hacer hemograma, bioquímica sérica y urinanálisis. Hay que descartar anemia, infecciones, desórdenes metabólicos, como hiperacemias, desequilibrios electrolíticos o hipoglicemia, como ya lo habíamos mencionado. ¿Okay? Si escuchamos alteraciones del ritmo, o taquicardias o bradicardias, hay que sacar un electrocardiograma sí o sí. Y pues obviamente sabemos que las arritmias son una causa importante de síncopes. ¿Ok? Y bueno, habrán pacientes en los cuales pues, sea necesario realizar un monitoreo Holter. Afortunadamente ya tenemos, por lo menos aquí en Ciudad de México, ya tenemos a quién referirle los casos que requieren monitoreo Holter, ¿no? Entonces, pues tenemos ya varias opciones para poder hacer esto. ¿Y qué tratamiento vamos a llevar con un paciente con síncope? Pues obviamente tratar de controlar la enfermedad que lo está causando, evitar factores precipitantes como estrés, ejercicio o momentos de excitación. ¿Okay? Y si la causa del síncope son arritmias, pues hay que darle un tratamiento antiarrítmico, ya sea a través de medicamentos o según el tipo de arritmia, si requiere un marcapaso, pues también ver la posibilidad de conseguirle ese marcapaso a los pacientes según sea el caso. ¿Okay? Dentro de los medicamentos, la digoxina o los beta-bloqueadores pueden ayudar contra las taquiarritmias supraventriculares, y la teofilina podría ayudar contra bradiarritmias para tratar de subir un poco la frecuencia cardíaca. Pero hay que tener cuidado con los beta-bloqueadores. Aunque han sido usados con mucho éxito en humanos con síncope neurocardiogénico, porque finalmente acuérdense que en estos síndromes neurocardiogénicos hay una activación simpática. Entonces, ¿cómo vamos a bloquear esa activación simpática? Pues con un beta-bloqueador, ¿de acuerdo? No está recomendado en animales porque pueden agravar la bradicardia. Los pacientes, los beta-bloqueadores obviamente al bloquear la respuesta o los receptores simpáticos, adrenérgicos, pues también pueden pueden agravar, si el paciente ya está bradicárdico, pueden agravar la bradicardia también los beta-bloqueadores. Entonces, hay que tener cierto cuidado con su uso, o si el paciente tranca insuficiencia cardíaca, tiene crepitaciones, tiene edema pulmonar, tiene cianosis, etcétera,
no se pueden utilizar beta-bloqueadores porque podemos agravar esa insuficiencia cardíaca. ¿Ok? ¿Qué hay que hacer? Vean, por ejemplo, estos son videos que me han mandado propietarios y eso es lo que me maravilla. ¿Qué es lo que hay que hacer? Acompañar al perro en el proceso, es lo único. Tranquila, acarícienla. Sobre todo el perro, si no ha perdido la conciencia, tiene que escucharnos, tiene que sentirnos. Tiene que escucharnos, tiene que sentirnos. No hay que intentar, no sé, como algunas veces puede ser el instinto de que si el perro vemos que tiene la lengua de fuera o no, hay que sacarle la lengua para que respire. No le metan la mano nunca a la boca un perro que no está en sus 5 sentidos. Bueno, ni en sus 5 sentidos a veces, ¿no? Entonces, porque el perro puede mordernos y puede lastimarnos. Lo único que hay que hacer es hacer lo que hizo esta niña, lo que hizo esta propietaria. Tranquilicen al animal, o eso es lo que les deben de recomendar al propietario. Háblenle, tranquilícenlo. En el momento en que el perro esté en horizontal, le va a llegar suficiente flujo sanguíneo al cerebro, el perro va a empezar a recobrar la conciencia, va a tener un poquito más de fuerza y tono postural, no lo apresuren. Eso es todo lo que hay que hacer, acompañar al paciente en este proceso. Dura 1 minuto, 2 minutos, a lo mejor en lo que recobra bien la conciencia y el tono postural pueden pasar hasta 5 minutos. Todo el tiempo hay que estar con ellos, todo el tiempo, y eso es lo único que debemos de hacer. Déjalo que sea. Este video lo tomó la mamá de la propietaria para poderlo mandar al veterinario. Vean. El perro se emociona y se sincopea. Tranquilo. Déjalo que respire. ¿Es el cuarto lugar? Con este es el quinto. No te había dicho para que no te espantes. Porque ladraron unos perros allá afuera y la otra se levantó rápido del sillón y se desvaneció. ¿Ya está? ¿Cómo ves? ¿Está amor? Déjalo ya tantito, estate con él. Entonces, como verán, de verdad yo no me voy a cansar de agradecerle a los tutores, a los propietarios de estos animalitos que están presentando un cuadro clínico muy dramático como lo es un síncope, que uno les pide que los grabe para poder entender qué es lo que ellos vieron, qué es lo que le está pasando al perro, y lo hacen. Por lo tanto, no duden en pedírselo a los propietarios, a los tutores. Si no saben qué fue lo que les pasó a su paciente, pídanle un video a esos propietarios o a esos tutores. Es increíble cómo ellos, con tal de ayudar a su mascota, a su animal de compañía, ayudar a que el veterinario entienda qué es lo que le está pasando, hacen estos esfuerzos. Y pues obviamente para nosotros es importantísimo, es súper valioso tener estas evidencias gráficas de qué es lo que le sucede a un animal de compañía para poderlos ayudar. Entonces, si tienen alguna duda, pues por favor, aquí estoy. Pues vamos a tratar de resolverlas. Igual y ni puede. Tú siempre puedes. Muchas gracias, Yuki. Voy a empezar. Luis, si puedes apoyarme con seleccionar también las preguntas para que pueda yo leerle a Yuki las dudas. Bueno, Aleida, voy a ir en orden cronológico, Yuki. Sí. Aleida, yo
Pregunta, entonces, ¿se podría decir que la FC normal sería de 600 a 200 latidos, la frecuencia cardíaca sería de 60 a 200 latidos por minuto? Pues no, la frecuencia cardíaca normal en perros puede ir de 70 a 120 veces por minuto. Pero bueno, si es un perro de raza pequeña y cachorro, podríamos hablar hasta de 140, ¿no? Entonces, cualquier cosa menor de 70 o mayor de 140, menor de 70 ya es bradicardia, mayor de 70 ya es taquicardia. Ujú. Gracias. Mariana es estudiante y dice, hola, soy estudiante, ¿algún tip para aprender a diferenciar una convulsión de un síncope? Ay, eso es muy difícil, pero sí, o sea, en teoría sí se puede diferenciar, porque obviamente hay ciertas condiciones, por ejemplo, para una convulsión. Una convulsión verdadera, completa, es que, híjole, a lo mejor me meto en honduras, me meto en problemas, pero bueno, creo que es importante. Es difícil, ¿cómo se llama la estudiante? Mariana, es muy difícil porque en definición teórica sí puedes diferenciarlo, pero ya en la práctica es medio difícil, ¿ok? Convulsiones se presentan cuando hay un cortocircuito en el cerebro, ¿de acuerdo? Es una causa neurogénica. Las convulsiones pueden clasificarse en completas, que serían las clásicas, pero también pueden haber convulsiones parciales. Entonces, también depende del individuo. Por ejemplo, si yo ahorita me diera un tic y empezara yo con el ojito así, a lo mejor esa conducta tónica de mi ojito al parpadear, a lo mejor eso podría ser una convulsión parcial. O por ejemplo, si yo estoy hablando y de repente me quedo así en la perdida, ¿no? ¿Qué les estaba diciendo? Esa ausencia podría ser también un tipo de convulsión, entonces es muy complicado. Las convulsiones completas, totales, tónico-clónicas, son la típica convulsión de que el paciente pierde el tono postural, pierde la conciencia y empieza con contracciones tónico-clónicas. Incluso puede haber micción o defecación durante esa convulsión. Y esas convulsiones completas o totales, si mal no recuerdo, tienen tres fases. La fase de preictus, o la previa a la convulsión, la fase del ictus, que es la fase de la convulsión tónico-clónica, y la fase posictus. Las personas que son epilépticas, por ejemplo, y que tienen este tipo de convulsiones completas tónico-clónicas, ellos sienten cuando les va a dar una convulsión. Hay un periodo prodrómico, que es el preictus, en donde las personas refieren, por ejemplo, yo sé que me va a dar una convulsión porque empiezo a ver lucecitas. Porque puedo tener estímulos visuales como lucecitas, estímulos auditivos, escucho un sonido que me indica que me voy a convulsionar. Nadie más que él, esa persona lo escucha. O incluso hay personas que han referido que en esa fase del preictus huelen cosas. Entonces, pues hay algo que indica, y esta persona que es epiléptica, por ejemplo, que se conoce perfectamente bien, él avisa, ¿no? Me va a dar una convulsión, se sienta o se acuesta en el suelo, él solito, no se espanten, me va a dar una convulsión, lo único que les pido es que me coloquen acostado de lado, que sería una posición de seguridad en el caso de que la persona vomite, por ejemplo, y no broncoaspire. ¿Okay? Y la fase del posictus es después de la convulsión, los pacientes se quedan así como, no sé qué pasó, o están desorientados un ratito
y ya después de un tiempo ya pasa y ya hacen su vida normal. Entonces, en el síncope esto no sucede. El síncope, como lo vimos, sobre todo se asocia a excitación, el perrito empieza a ladrar, el perrito se emociona, o bien ese susto, un evento simpático, adrenérgico súbito, y eso le provoca un síncope al perro. Pero un síncope no tiene estas fases. El síncope nada más le falló oxígeno al cerebro, pierde la postura corporal el perro, a veces pierde la conciencia, a veces no pierde la conciencia, y a veces vocaliza, a veces no vocaliza, pero no es más que se pierde la postura corporal al tener esta posición horizontal, el bombeo de sangre es más fácil hacia el lado que contra la gravedad, le llega otra vez oxigenación al cerebro al perrito y ya puede recobrar la vertical. ¿Sale? Entonces, no hay respuestas fáciles. Digo, si tú buscas una definición en cualquier literatura, pues sí, te dice esto y esto, pero todos los pacientes son diferentes. Por lo tanto, obviamente, siempre hay que considerar como diagnósticos diferenciales de un síncope, una convulsión y una convulsión de un síncope, ¿no? Por supuesto. Gracias, Yuki. Michelle O'Brien, bueno, estamos tagueados todos. Dice, una sí puede ocasionar síncopes igual, ¿no? Pero sería de manera indirecta, como un tipo factor de riesgo a que se presenten síncopes frecuentemente, ¿no? No entendí muy bien la pregunta. Yo tampoco la entendí. Nos tagueaste a todos, pero por favor, ojalá puedas volver a escribir tu pregunta, te lo vamos a agradecer. Carlos Adalberto, ¿el síncope por monta se podría considerar como vasodepresor? ¿Se consideraría normal si todos los valores de la inspección clínica salen bien? No he leído acerca de un síncope por monta, pero me imagino que debe de ser igual un reflejo vasovagal, ¿no? Porque, pues, obviamente el perro al montar a una perra debe tener una estimulación adrenérgica y podría funcionar igual que un síncope vasovagal. Yo creo que igual. Ok, gracias. Encontré una pregunta, Michelle O'Brien dice, ¿cómo se relaciona una CID con síncope? ¿Es directa o indirectamente? Una coagulación intravascular diseminada, eso es lo que pregunta Michelle O'Brien. Correcto. Ok. Uy, pues es que si el perro ya está en coagulación intravascular diseminada, como que tiene otras cosas más graves de qué preocuparse que de un síncope, ¿no? O sea, un perro que ya está en coagulación intravascular diseminada, que ya está incluso en una fase terminal de un choque, por ejemplo, de un choque hipovolémico, etcétera. Entonces, sí, ya hay, más bien, creo que el síncope puede ser una manifestación por la hipovolemia o por la causa que está llevando a que ese paciente esté en esa fase terminal de choque, que es la coagulación intravascular diseminada. ¿Sí me explico? O sea, no creo que la coagulación intravascular diseminada se relacione directamente al síncope. Más bien, el síncope se relaciona a lo que está causando este choque y esa fase terminal de choque irreversible ya está en coagulación intravascular diseminada del perro. O sea, ya es un signo de choque muy avanzado. Muy avanzado. Entonces yo creo que el síncope pues es, créame, el menor de sus problemas, ¿no? Gracias. Preguntan esto Alejandro, que es estudiante de la facultad. ¿Un paciente con diabetes puede tener este signo clínico? ¿Con una diabetes? Pues solamente que fue una diabetes
muy grave, muy crónica, muy descompensada, que llevara obviamente a desbalances hidroelectrolíticos muy graves, podría llegar a pasar, pero volvemos a lo mismo. Si ya tenemos una enfermedad sistémica, en este caso endocrina, con tantos desbalances metabólicos asociados, el síncope puede ser uno de los tantos signos clínicos muy graves que lleve este paciente. ¿Sí me explico? Puede que ese paciente no tenga bien su conciencia, pero no por un síncope, puede que esté bien cetoacidótico diabético, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya cuando hablamos de enfermedades así, metabólicas, muy graves, muy descompensadas, muy crónicas, muy avanzadas, pues sí, puede presentarse síncopes y puede presentarse un montón de otras cosas, pero no porque el síncope sea un signo clínico característico de diabetes, obviamente no, eso sí no. Por ahí me quitaron una pregunta de una cardiopatía hipertrófica, ¿no? Por ahí ¿Sabes qué, Yuki? No, era la pregunta que había hecho Michelle previamente. Buenas noches. Dame un segundo, Yuki. Buenas noches, doctora. Quisiera saber si estos episodios son dolorosos y por qué si durante mucho tiempo no tuvieron ningún signo, pasa de un momento a otro. Esto lo pregunta Zaina. Bueno, los síncopes, ¿por qué pasan de un momento a otro? Pues porque así son. O sea, el síncope se está provocando por una falta de irrigación sanguínea hacia el cerebro. ¿De acuerdo? Le falta oxígeno al cerebro, placa las viene el síncope. ¿Por qué de un momento a otro? Pues porque las enfermedades crónico-degenerativas, como podrían ser las enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, el propio organismo tiene mecanismos de compensación de la insuficiencia cardíaca. Pero esos mecanismos compensatorios llega el momento como las gotitas de agua que van llenando el vaso poco a poco. Y llega el momento en que una gotita es la que provocó que se desbordara el vaso, pues así sucede igual. Con todas las enfermedades degenerativas, como son las enfermedades cardiovasculares, tienen mecanismos de compensación el organismo ante esta insuficiencia cardíaca, pero llega el momento en que esos mecanismos de compensación son rebasados por el propio mecanismo fisiopatológico de la enfermedad y viene el síncope, ¿no? ¿Y cuál era la primera parte de la pregunta? Ya no me acuerdo. Que si eran dolorosos estos episodios. Híjole, no sé si sean dolorosos. La mera verdad es que yo las veces, yo sí he tenido la curiosidad de preguntarle a las personas que se desmayan si les duele desmayarse. Y la mayoría me han dicho que no les duele desmayarse. Incluso si al desmayar se caen y se golpean, no les duele en el momento, les duele cuando se recobran la conciencia, ¿no? Pero pues, el desmayarse, al parecer no duele. Uh-huh. Hay una pregunta que se repite constantemente, Yuki. Buenas noches. Viviana pregunta, buenas noches, ¿es diagnosticado también en gatos? Sí, claro. Todos los gatos que tengan problemas de cardiomiopatías, sobre todo de fenotipo hipertrófico, pues obviamente, ¿qué sucede en un corazón de fenotipo hipertrófico? Las paredes musculares del corazón se hipertrofian. Y la hipertrofia se da hacia adentro de la luz del ventrículo. Por lo tanto, si se hipertrofian las paredes, ¿qué le va a pasar a la cámara del ventrículo izquierdo? Pues obviamente se disminuye. Una cámara del ventrículo izquierdo está disminuida de volumen por la hipertrofia de las paredes, recibe poquita sangre en la diástole
expulsa poquita sangre la sístole. Y Y obviamente obviamente eso eso disminuye disminuye el el gasto gasto cardíaco, cardíaco, que que es es la la cantidad de cantidad de sangre sangre que sale del ventrículo ventrículo izquierdo izquierdo en en cada cada sístole. sístole. Entonces, si Entonces, sale si sale poquita poquita sangre sangre del del ventrículo ventrículo izquierdo izquierdo por por minuto, minuto, ¿cómo va a ¿cómo va estar a la estar la irrigación irrigación sanguínea sanguínea arterial del arterial del cerebro? cerebro? Disminuida. Disminuida. Entonces, Entonces, obviamente, obviamente, un un gato gato con con cardiomiopatía de cardiomiopatía de fenotipo fenotipo hipertrófico, hipertrófico, por por supuesto, puede supuesto, llegar puede a llegar a sincopearse. sincopearse. Pero lo Pero lo mismo le va mismo a le va a pasar a pasar a cualquier cualquier gato gato que que tenga tenga también también hipertrofia hipertrofia miocárdica por miocárdica por otras otras causas. causas. Por Por ejemplo, ejemplo, secundaria una secundaria una hipertensión hipertensión arterial arterial sistémica sistémica por un por un daño daño renal. renal. El El gato gato también puede también puede tener tener hipertrofia del hipertrofia del ventrículo ventrículo izquierdo por un izquierdo por un hipertiroidismo hipertiroidismo felino. felino Y y también va también a va a suceder lo suceder lo mismo. mismo. Entonces, Entonces, sí, sí, también los también los gatos se gatos se sincopean. sincopean. Gracias, Yuki. ¿Qué tratamiento? El doctor Gustavo pregunta, ¿qué tratamiento sería más recomendable en una taquicardia ventricular? Gracias y muchas felicidades atrasadas. Muchas Muchas gracias, gracias, doctor doctor Gustavo. Gustavo. Bueno, Bueno, ante una ante una taquicardia taquicardia ventricular, ventricular, primero hay que saber saber por qué por qué tiene esa tiene esa taquicardia taquicardia ventricular, ventricular, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, Entonces, ya hizo ya su hizo su electro, electro, tiene una tiene una taquicardia taquicardia ventricular, pero ventricular, hay que pero hay saber que por saber qué por la qué la tiene. tiene. Si es Si un es un boxer boxer que que tiene una tiene una cardiomiopatía cardiomiopatía ritmogénica, ritmogénica, pues pues obviamente le obviamente le podemos podemos dar dar tratamiento tratamiento antiarrítmico. antiarrítmico. Para una Para una taquicardia taquicardia ventricular, por ventricular, por ejemplo, ejemplo, podríamos podríamos utilizar utilizar amiodarona, amiodarona, podríamos podríamos utilizar utilizar sotalol, sotalol, ¿sí? ¿sí? Y si Y el si perro el lo perro tengo lo tengo hospitalizado, hospitalizado, lo puedo lo puedo canalizar por canalizar por viendo viendo venosa venosa y y darle darle bolos de bolos de lidocaína, lidocaína, o o tener tener una infusión infusión intravenosa, intravenosa, ¿no? ¿no? Entonces, Entonces, dependiendo. dependiendo, Pero el pero el chiste es chiste es cortar esa cortar esa taquicardia, taquicardia, serían mis serían mis primeras primeras opciones ante opciones una ante una taquicardia taquicardia ventricular. ventricular. Gracias, Yuki. Enrique pregunta, doctora, en cuanto al último video mencionan que era su quinto síncope. La hipoperfusión cerebral, ¿en qué punto puede afectar a ese mismo nivel cerebral? ¿Y qué medidas, ay, se me movió, y qué medidas podemos tomar mientras definimos nuestro diagnóstico para evitar daños irreversibles? Gracias, esta Gracias, es esta una es una muy muy buena buena pregunta, pregunta, porque porque lógicamente lógicamente esos esos periodos periodos de de isquemia isquemia cerebral cerebral sí van sí a van a terminar terminar afectando afectando el el cerebro, van cerebro, a van a terminar terminar afectando las afectando las funciones funciones neurológicas de un neurológicas de un paciente. paciente. Ahora, Ahora, ¿en ¿en qué qué grado van a grado van a afectarlo? afectarlo? Bueno, Bueno, afortunadamente, afortunadamente, ningún ningún perrito o perrito o ningún ningún animal de animal de compañía compañía tiene que tiene hacer que hacer cálculos cálculos matemáticos para matemáticos para sobrevivir. sobrevivir. Ningún Ningún animalito de animalito de compañía compañía tiene que tiene que manejar un manejar un automóvil automóvil o o maquinaria de maquinaria de alta alta precisión precisión para su para su trabajo. trabajo. ¿Sí me ¿Sí me explico? explico? Entonces, Entonces, sí, sí, yo estoy yo de estoy de acuerdo que acuerdo esos que esos periodos de periodos de isquemia isquemia cerebral van a cerebral van a terminar terminar matando matando neuronas. neuronas, Sí, sí, seguro. seguro, Pero pero esas esas neuronas van a neuronas van a impedir, impedir, esa esa muerte muerte neuronal le va a neuronal le va a impedir al impedir al perro perro ser un ser buen un buen animal de animal de compañía, compañía, disfrutar la disfrutar vida, la la compañía compañía de su de su humano. humano. Esa, esa pérdida Esa de pérdida de neuronas le va neuronas a le va a impedir al impedir al perro perro comer comer o o desplazarse desplazarse o o reconocer a un reconocer a un dueño. dueño. ¿Quién Quién sabe, sabe, no? ¿no? Yo Yo creo que creo hay que hay niveles. niveles. Y, Y mientras el mientras el perro perro pueda pueda seguir seguir llevando llevando sus sus funciones de funciones de perro de compañía o o animal de animal de compañía, compañía, pues qué me pues qué me importa que importa no que no sepa sepa resolver una resolver una multiplicación, multiplicación, ¿no? ¿no? O una O una suma o suma una o una resta, resta, o a lo o a mejor lo no mejor no me me sepa sepa dar una dar una clase de clase de cálculo cálculo diferencial e diferencial e integral, integral, ¿no? ¿no? Entonces, Entonces, pues pues mientras el mientras perro el perro pueda pueda seguir seguir haciendo sus haciendo sus funciones de funciones de perro, perro, no no importa. importa. Gracias, Yuki. Alba pregunta, buenas noches. Excelente plática, gracias, doctora. Una pregunta, ¿puede considerarse síncope cuando se da, por ejemplo, por un bolo intravenoso de metronidazol? Ay, qué Ay, qué pregunta tan pregunta tan difícil. difícil. No lo No lo sé, sé, doctora, doctora, pero pero probablemente probablemente sí. sí. Ahí, Ahí, dentro de la dentro de la definición de definición de síncope, síncope, sí sí se se presenta presenta cuando cuando se se dan dan administraciones administraciones intravenosas de intravenosas de algunos algunos medicamentos, medicamentos, sobre todo sobre todo rápidos, ¿no? rápidos, ¿no? Pero, ¿cuál Pero, es el ¿cuál es el mecanismo? mecanismo? Probablemente Probablemente también también sea sea
vago mediado, pero no tengo una respuesta en concreto para eso. Gracias, Yuki. Oscar Alberto pregunta, buenas noches, alteraciones vesiculares o de vías respiratorias altas como sinusitis no tratadas podrían derivar en síncopes. Alteraciones vestibulares, o sea, por ejemplo, en oído interno, o, por ejemplo, alteraciones vestibulares centrales, como por ejemplo de cerebelo. No sé si lleven a un síncope, yo creo que no. Más bien son alteraciones neurológicas, precisamente vestibulares, que tengan que ver con el equilibrio. Pero no lo creo, pero no estoy segura. Pero no lo creo. Ahora, sinusitis o problemas respiratorios crónicos sí pueden llevar a síncope. Y el mecanismo es hipoxemia. Eso sí. Gracias, Yuki. Teresa Urbina pregunta, ¿un síncope puede provocar la pérdida de control de los esfínteres? Sí, no es común, pero sí. Sí puede llevar. Gracias. Flor pregunta, buenas noches, doctora, ¿qué tan usuales son los síncopes de larga duración, 3 a 5 minutos, en un paciente con tumor cardíaco y que ha tratado con Pimovedan? Muchas gracias. Bueno, si el perro tiene un tumor cardíaco, depende de dónde tenga ese tumor cardíaco. Si el tumor cardíaco es intracavitario, por ejemplo, un mixoma, pues obviamente los mixomas se dan sobre todo en el lado izquierdo del corazón, atrio o ventrículo izquierdos. Por lo tanto, si es un tumor intracardíaco del lado izquierdo, por supuesto, están directamente relacionados con una disminución en el bombeo del ventrículo izquierdo y por lo tanto disminuye la circulación arterial sistémica, entre ellas la cerebral, y sí puede llevar a un síncope. Si es un tumor extracardíaco, como por ejemplo un tumor de base de corazón, es muy común que provoque el derrame pericárdico. Y el derrame pericárdico ya lo explicamos durante la charla. El derrame pericárdico puede provocar una tamponada cardíaca. Y esa tamponada cardíaca obviamente limita la precarga del corazón y por lo tanto limitar tanto la circulación pulmonar como la circulación sistémica y pueden llevar a síncopes, sí. Ahora, un tumor cardíaco no debe estar tratado. Bueno, hay que llegar al diagnóstico, doctora, pero el Pimovedan no es la primera elección. O sea, no entiendo por qué están medicando con Pimovedan a un perro con un tumor cardíaco. Esa parte de la pregunta no la entendí. Veamos si la doctora responde. Christopher pregunta, buenas noches, doctora, excelente charla como siempre. ¿Cuál es el tiempo de vida estimada para un paciente con síncopes? Pues dependiendo porque tiene síncopes. Si es un perrito, por ejemplo, que tiene una enfermedad valvular degenerativa, el perrito tuvo un momento de estrés como los que o de emoción, ¿no? Y por eso se sincopea. Bueno, obviamente, tratando la insuficiencia cardíaca, el perro tiene que mejorar y no debe de sincopearse tanto. Si a pesar de la medicación el perro no está en insuficiencia cardíaca, pero es un perrito hiperexcitable, que cada que llega a sus dueños a casa, se emociona tanto que se sincopea, bueno, pues yo creo que no está de más el consultar a un experto en etología para que enseñe al propietario y también ayuden al comportamiento del perrito para que no se emocione tanto y no se sincopee, ¿no? Entonces, son como que muchos eslabones que tenemos que conjuntar. Recuerden que los animales enfermos por lo regular, pues hay que ver varios especialistas porque
no hay no una hay una sola sola causa causa universal que universal que explique explique todo, ¿no? todo, ¿no? Entonces, Entonces, no está no de está de más. más. O sea, O sea, si si vemos que vemos es que un es un perrito que perrito se que se sincopea sincopea cada que cada que emociona, que emociona, ve que a ve los a los dueños, dueños, obviamente obviamente ese perrito requiere requiere el el una una consulta consulta y y la la opinión opinión experta, por experta, por ejemplo, de un ejemplo, de un etólogo etólogo que que pueda pueda ayudarles ayudarles tanto al tanto al tutor como tutor al como al perrito perrito mismo mismo a a evitar evitar esos esos momentos de momentos de hiperexcitación hiperexcitación y que y que obviamente obviamente eso eso se se vaya vaya evitando. evitando. Ahora, Ahora, médicamente por médicamente por parte parte del del clínico clínico que está que viendo está el viendo el caso caso de la de la enfermedad enfermedad cardíaca de cardíaca de este este pacientito, pacientito, pues pues obviamente obviamente tenemos que tenemos que evitar que el evitar que perro el esté en perro esté en insuficiencia insuficiencia cardíaca, cardíaca, ¿no? ¿no? Creo que Creo que es es así así como como deberíamos de deberíamos de abordar abordar el el asunto. asunto. Gracias, Yuki. Bueno, voy Voy recorriendo y todavía todavía hay hay bastantes bastantes preguntas. preguntas. Hay tiempo. Tengo es una pregunta que hace Silvia. Dice, Dice, en un gato con enfermedad cardíaca, hipertrofia, no sé no si sé si estoy estoy leyendo leyendo bien, que bien, está que está descompensado descompensado en la mesa de emergencia, podría mostrar un síncope poniéndose rígido cada 2 a 3 minutos y no sé si estoy leyendo bien, vocalizado. El electro era normal durante y después de los episodios. La presión estaba normal. No pudimos confirmar la presencia de líquidos por falta de presupuesto del propietario. Muy Muy bien. bien. Sí, creo Sí, que creo ya que la ya la contestamos contestamos hace hace rato. rato O fue o algo fue muy algo muy parecido. parecido. Si los Si los gatos gatos pueden pueden presentar presentar síncope, síncope, sí. sí, Sobre sobre todo si todo si tienen tienen cardiomiopatia cardiomiopatia de de fenotipo fenotipo hipertrófico, hipertrófico, justo justo como como el el caso caso que que la la doctora doctora estaba estaba mencionando, mencionando, ¿no? ¿no? Y Y obviamente, obviamente, volvemos a lo volvemos a lo mismo, mismo, hipertrofia, hipertrofia, disminución de disminución de cámara cámara cardíaca, cardíaca, falta en la la precarga, precarga, falta en falta la en la poscarga, poscarga, obviamente obviamente bajo bajo flujo flujo cerebral cerebral arterial, arterial, hipoxia hipoxia cerebral, cerebral, síncope. síncope. Sí, Sí, sí sí puede puede suceder. suceder. Gracias, Yuki. Daisy Cristina. Buenas noches, mil gracias por compartir este tema, este importante tema. Y dice la doctora Daisy, una pregunta, un estímulo externo seguido de un poco, un reflejo, tu oxígeno largo y repentino con pérdida de postura y posterior lo puedo determinar como un síncope. Y dos, la frecuencia de los sucesos pueden ser relevantes. Mil gracias, saludos desde Colombia. Sí, Sí, doctora, doctora, un perro con un un reflejo de reflejo oxígeno muy oxígeno muy exacerbado, por exacerbado, por ejemplo, con un ejemplo, con un colapso colapso traqueal, traqueal, lo lo vimos en un vimos en un video. video. Un Un perro que perro que después de después de toser se toser se sincopea. sincopea. Entonces, Entonces, puede ser puede por un ser por un colapso colapso traqueal, puede traqueal, ser puede ser una por una traqueobronquitis traqueobronquitis infecciosa, infecciosa, puede puede ser ser por un por un tumor en tumor la en la laringe, laringe, este, este, puede ser puede por ser una por una traqueobronquiomalacia, traqueobronquiomalacia, puede puede ser por ser por parásitos, parásitos, por por ejemplo, ejemplo, Oslerus Oslerus zosleri, zosleri, o sea, o sea, todo todo aquello que aquello que esté esté interfiriendo con interfiriendo con vías vías respiratorias y que respiratorias y que provoque provoque tos, 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 tos. tos. Obviamente, no Obviamente, sé no si a sé usted si a le usted haya le haya pasado pasado o a o a cualquiera de cualquiera de nosotros, ¿no? nosotros, Que ¿no? Que tenemos de tenemos de repente una repente una cuestión de cuestión de tos, 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 y de y de tanto tanto toser, 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 uno uno termina termina mareado. mareado. Obviamente, Obviamente, la la tos tos puede puede llevar a un llevar a un síncope. síncope. Sí, por Sí, por supuesto. supuesto. Entonces, Entonces, si si tiene un tiene un perro perro que que por por tos se tos se sincopea, pues sincopea, pues obviamente hay que obviamente hay que averiguar averiguar por el por qué. qué. Hay que Hay que descartar, descartar, obviamente, obviamente, causas causas respiratorias, respiratorias, pero pero obviamente obviamente Una también también plática, causas pero ya está cardíacas. acabando. ¿Una plática de qué? Bueno, pues, Yuki, aquí dejamos la sesión de preguntas. Bueno, se puede. Entre las buenas noticias que tenemos es que vamos a tener, Como es en vivo. me parece que la próxima, en 2 semanas, te vamos a tener otro tema, pero también regresa a Héroes Anónimos. Más adelante estaremos comunicando la segunda, el segundo capítulo, bueno, el capítulo que sea, pero en el que estarás de regreso aquí en Héroes Anónimos y lo anunciaremos en tiempo y forma.
agradezco Sí. el tiempo que has tomado para responder el mayor número de preguntas. Y bueno, pues estamos próximos a la dinámica de la entrega de los premios. Muchas gracias, médicos, por estar pendientes. Y bueno, no podemos leer todas las preguntas, pero les agradecemos igual la presencia. Vamos a los premios, a las recompensas. ¿Te parece, Vicky? Adelante, Johnny. Muchas gracias, Jonathan. Ahora sí, Luis, cuando estés listo, no duden en agregar, poderse unir a nuestro canal de WhatsApp. También participan en premios los médicos que se unen a través del canal. Y bueno, pues aquí tenemos la lista de premios. Ahora sí, Yuki, a tu conteo vamos a la entrega de los premios. Adelante. Muy bien. 5, 4, 3, 2, 1. Mucha suerte a todos. Gracias. Adelante, Luis. Bueno, pues tenemos el primer ganador, que es el doctor César Medina. Muchas felicidades, doctor. Estaremos mandando la lista a Gran Pet para que se ponga en contacto con usted. El segundo premio es para José Ricardo Rodríguez Loesa. Muchas felicidades. El siguiente premio es para Cuauhtémoc Rivera Figueroa. Muchas felicidades, doctor. Vamos con Alimento y Transportadora. El ganador, la ganadora es Ana Paula Arrona Ríos. Muchas felicidades, doctora. Qué gusto. El siguiente premio es también una transportadora y alimento. Es para Gaby Angélica Bertis. Muchas felicidades, Gaby. Y bueno, pues tenemos 5% de la beca del Seminario de Medicina del Comportamiento Felino para Berenice Luna Barajas. Y el último premio es para Audrey Leiro. Muchas felicidades. Estaremos contactándoles el día de mañana, a partir del día de mañana, para entregarles sus premios. Muchas gracias, Luis. Yuki, ha llegado el momento casi de despedirnos. Ya sabes que esta es tu casa y que es un gusto compartir contigo siempre las aulas, los webinars aquí en Vanguardia Veterinaria. Un feliz viaje en España. Una excelente estancia por allá, que vamos a tener todavía una vez más. Sí, bueno, pues muchísimas gracias. Primero que nada, gracias a Vanguardia Veterinaria, gracias Joaquín por la invitación, gracias a Gran Pet, a Back to Nature, por patrocinar obviamente este tipo de webinars. Muchas gracias por haberme considerado pues la primera en dar esta tercera la favorita.
Eres la fabulosa. Es que son Es que son mis amigos, ¿qué puedo decir? Pues Pues muchísimas muchísimas gracias, gracias, de verdad, por ser la madrina de esta esta tercera tercera vuelta vuelta de de Héroes Héroes Anónimos. Anónimos. Y pues, doctores, muchísimas gracias por su asistencia, gracias por sus preguntas. Estoy medio ciega y no podía ver bien las preguntas, pero pues cualquier cosa ya tiene mi correo electrónico, nada más si me escriben, póngame en el asunto webinar de Síncope y ya con eso estoy a sus órdenes para contestarles en el correo electrónico. Pues muy buenas noches, mucha suerte, muchas felicidades a los que ganaron algo. Oye, ese seminario de comportamiento canino se ve bueno. Y pues mucha suerte en los próximos héroes anónimos para los demás. Gracias. Una bonita noche. Igualmente para ti, deseando que todos lleguen a casa o que estén camino a su casa, que lleguen con bien. Muchas gracias, Yuki. Muchas Espérame gracias. un segundito, Joaquín, me están pidiendo el correo electrónico, lo voy a escribir. No, escríbelo, por favor. Yo también voy a escribir. Ahí está. Sí se Sí ve, se ve, ¿verdad? Sí, creo que sí. Si lo ven es, todos. si Si no es YU, K de kilo y latina T, Yukiet, arroba unam.mx. ¿Vale? Sí, ya, yuki arroba unam.mx. Sale, Perfecto. Yuki, bonita noche, descansa. Nos estamos viendo. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Gracias. Bye.